Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hoy hablamos de seguros, un sector que muchos perciben como opaco, lleno de letra pequeña, procesos lentos, incluso a veces más dudas que certezas. Pero la realidad es mucho más interesante. Los seguros están viviendo una transformación silenciosa gracias principalmente a la tecnología y sobre todo gracias a modelos como son los seguros integrados. Y de seguros vamos a hablar con Ari Rodríguez, quien aparte de haber trabajado en varias empresas internacionales, actualmente ayuda justamente a empresas a ofrecer a través de tecnología seguros y ampliar la oferta para todos sus clientes. Hola Ari, bienvenida al podcast. Gracias, Raúl. Muchas gracias por invitarme. Contenta de estar aquí. Con muchas ganas de hablar, Ari, contigo de este tema, ¿no? Los seguros que a veces se asocian a temas de letra pequeña y un poquito de desconfianza y ver un poquito cómo tú justamente estás ayudando a democratizar un poquito la oferta y que el cliente tenga una mejor experiencia. Sí, la verdad que sí, y hacer de este mundo un mundo mucho más accesible para todos y de que la gente realmente entienda todo lo que hay detrás y que yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente imagina a priori que es. Pues eso vamos a ver, si te parece, antes de arrancar el episodio, Ari, la única regla que tenemos en este podcast que es justamente no hacer honor al nombre, no vender humo, así que te pediré, pues eso, que generemos una charla orgánica y genuina sin vender humo. ¿Aceptas el reto? Lo acepto el reto y espero poner todo sobre la mesa. Aceptado. Perfecto. Muy bien, pues vamos a por ello. Ari, para arrancar y entrar en calor, vamos con esta primera sección que justamente le llamamos Rompiendo el hielo para que la audiencia te conozca un poquito. Y para empezar, me gustaría preguntarte algo personal sobre ti que deban saber los que nos están escuchando hoy. Algo que deban saber de mí y que no se relacione con seguros. Bueno, nací en Caracas, Venezuela. Tengo los últimos 9 años de mi vida en España. Algo que la gente no sepa de mí, siempre he sido una persona muy estudiosa, Raúl. Siempre he sido una chica de libros. Yo era de 9 y 10 en el colegio, en la universidad. Pero lo que la gente no sabe era que yo siempre quise ser una persona más deportista. Yo siempre quería tener esa disciplina deportiva y yo veía a mis compañeras en el equipo de balonmano, en el equipo de fútbol. Y yo ahí era donde yo me sacaba un 4, ¿no? Básicamente suspendía. Y la realidad es que hoy en día hago deporte 5 veces a la semana, a veces 6, y he logrado algo que nunca me creí capaz de hacer. Y creo que mi mensaje con esto es: querer siempre viene antes de poder y que siempre es posible reinventarse, y soy fiel creyente de las segundas oportunidades porque sí se puede. Así que eso es algo que la gente no sabe de mí y que bueno, que esta soy yo. Buenísimo, súper conectado con lo que va el podcast, ¿no? Que es al final las ventas, porque yo creo que hay una gran relación en todo lo que es el rendimiento deportivo, ¿no? Por la Sí. disciplina que supone con las ventas. Así que, bueno, una anécdota que me sirve muy bien para enlazar la siguiente pregunta, que es, asumiendo que Ari es equipo ventas, ya lo introducía al Sí. principio, ¿qué es lo que más te gusta de vender? Lo que más me gusta de vender es poder conectar con las personas y ayudarles a resolver un problema. Yo no veo la venta, Raúl, y la venta es en ningún caso convencer, es en ningún caso empujar, es en ningún caso hacer que alguien o detectar una necesidad. No, es trabajar junto a alguien, ¿no? O a una persona a hacerle la vida más fácil. Ujú. Si tú ves la venta como un acompañamiento, te das cuenta que cerrar es una consecuencia y en ningún caso, o sea, es una consecuencia de lo que sucede naturalmente y en ningún caso es algo que pasa solamente porque soy demasiado buena y logré mi objetivo. Nunca es así, nunca es realmente así. Con este enfoque de acompañamiento me recuerda un poco a cómo yo llegué también a las ventas, ¿no? Hay veces que llegas a las ventas más por un motivo o por otro. En mi caso fue más por acompañamiento a querer estar expuesto a proyectos que crecen. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Qué papel han jugado las ventas en tu vida? Mira, Raúl, a mí las ventas realmente me han hecho lo que soy hoy en día, porque yo es más los años que he dedicado al mundo de ventas y de partnerships y de ciclos comerciales que Ujú. a cualquier otro, ¿no? Pero es que realmente yo soy economista, yo empecé mi Vale. carrera en Deloitte
yo empecé mi carrera como consultora y insisto, o sea, yo era un poco ratón de biblioteca y yo era la típica persona que yo decía, bueno, si yo saco buenas notas en la universidad, pues a mí me ficha pues una consultora, ¿no? Y de aquí, bueno, ya es el Excel y yo como mejor amigo. Y me Ujú. he dado cuenta que en donde yo realmente era feliz y en donde yo realmente estaba como un pez en el agua, era cuando me tocaba hablar con los partners o con los clientes. O sea, lo que a mí realmente me emocionaba era quizás estar pues en una conversación y decir, oye, es que esta persona se está yendo con claridad. O sea, realmente le aporto valor, pero yo no ya desde el Excel, sino desde la primera línea del negocio. Así fue como yo entré a las ventas. Y es algo que al final las ventas te expone, o sea, algo que tiene bueno las ventas es de que te hace salir de la cueva, ¿no? Y te pone en primera línea para, pues eso, estar expuesto a clientes, escuchar, preguntar, colaborar en este caso también con partners, que ahora lo trataremos un poquito. Y es algo de que, bueno, hay gente que viene más predefinida, ¿no? Para esta forma de ser o tal, pero yo también me considero introvertido en la parte personal y las ventas es algo que en su momento pues me puso en exposición y que sorprendentemente me gustó por cómo era yo a nivel eso, más personal. Así que qué bueno saber tu caso porque hay cierta similitud en ese sentido. Y me encanta, Raúl, que se desmonte un mito, ¿no? De que para esto hay que nacer, Eso es. porque creo firmemente que nace y se hace, e incluso no naciendo, se puede hacer también. Así que yo sí creo y levanto la bandera de que las ventas sí son para todo el mundo. 100%, 100%. En esta carrera de ventas, ¿no? Que ya llevas en el mundo laboral, todos tenemos alguna venta, algún contrato que lo recordamos con más dulzura que otros. ¿Cuál ha sido tu caso? Sí, recuerdo uno, Raúl, en donde realmente tú sabes esos deals que tú dices, tengo todo en contra, ¿no? Que tú que eres objetivo dices, esto es otro país, es otro idioma, estamos hablando de un unicornio, ¿vale? Que las probabilidades de cierre, a ver, tú dices, bueno, a lo mejor esto se cierra, no sé, en un año o en dos, ¿no? Porque al final hablamos de deals muy complejos y muy grandes, ¿no? Y realmente el hecho de que hayan puesto su firma, ¿no? Con una persona que no habla el idioma, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera era experta en ese momento, en ese producto, es como decir, wow, o sea, cuando las cosas se hacen bien y cuando realmente pones valor en la mesa desde el día uno y cuando te preocupas genuinamente porque las cosas se hagan bien, incluso aunque vaya un poco como hasta en detrimento, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo necesito vender 5 cosas y a lo mejor, o lo que me están pidiendo es que genere este revenue y dice, no, no, ya va, a lo mejor vamos a empezar en pequeñito, ¿vale? Porque confío que cuando entregue valor podremos escalar. Entonces yo creo que hecho es mejor que perfecto y ese para mí es lo que fue lo más bonito que me ha pasado. Hay mucho reto en ventas y yo creo que justamente los mayores retos son los que después se recuerdan de una forma más épica, ¿no? Un poco por lo Sí, que comentabas. sí, sí, sí. Y sobre todo todas las piezas que necesitas articular y todos los pasos que necesitas seguir, ¿no? Y todos los noes para llegar a un sí. Dentro de este proceso y de estos retos involucran, pues, al final muchas aptitudes y muchos superpoderes, ¿no? Que tenemos los que nos dedicamos a la venta. No sé si en tu caso tienes alguna habilidad que te lo uses a diario y que, oye, te sirva. Sí, bueno, la verdad es que tú sabes que esas preguntas son un poco complicadas siempre, porque si me dices a mí, ¿cuáles son 5 retos o 5 cosas que a lo mejor tienes que mejorar? Te las digo con facilidad, ¿eh? Pero en lo que, ¿cuál es el superpoder? Siempre, y yo la verdad es que si pudiera decir uno, yo diría que es el saber leer entre líneas, ¿no? Y esto, Raúl, es muy importante porque no necesariamente lo que una persona dice o lo que manifiesta con palabras es lo que realmente desea o lo que realmente piensa. A veces nosotros los seres humanos, y es algo que hacemos totalmente inconsciente y que hay muchos libros al final sobre esto, ¿no? Mejor yo prefiero quedar bien, ¿no? Ujú. O digamos, evitar una confrontación o incluso decirte una objeción antes de decirte la verdad, ¿no? Y para que esa verdad salga, tienes que aprender a leer cuál es el mensaje oculto y a adaptarte con facilidad y a crear como ese olfato, Raúl, que tú sabes muy bien que cuesta mucho aprender, pero que tú dices, ¿qué olfato comercial tiene? Y yo puedo decir con mucha humildad que yo lo tengo. Saber leer entre líneas
es un superpoder. No sé si podría ir directamente relacionado con inteligencia emocional o simplemente experiencia, pero es un superpoder que no había salido todavía y que en mi caso yo lo he vivido mucho, sobre todo cuando he vendido para otros países. Me pasó, ¿no? Estuve viviendo un año en Suecia y la forma de vender en Suecia a suecos es totalmente diferente a lo que puede ser en el sur de Europa, ¿no? Leer entre líneas entre lo que te están diciendo y lo que realmente significa lo que te están diciendo es un mundo y es clave poder saber interpretarlo justamente para eso. No estresar Total. el proceso comercial o incluso no generar falsas expectativas de puertas adentro con algo que a lo mejor no se está comunicando de la forma adecuada. Así que muy buen superpoder. Total, Raúl, y que al final, o sea, ¿cuántas veces nosotros realmente preguntamos para entender o hacemos o vamos a una discovery para decir, bueno, ¿qué está pasando por la cabeza de esta persona? ¿Cuáles son las prioridades estratégicas? ¿Cómo va su hoja de ruta? ¿Cómo ve el negocio? O sea, ¿cuántas veces realmente preguntamos para entender? Preguntamos para analizar y cuántas preguntamos lo que nos interesa a nosotros, porque acompaña nuestro signo, lo que tenemos en la mente, ¿no? Y preguntamos para responder. Y Sí, yo sí. creo que aquí hay una diferencia clara, ¿no? Entre justamente saber preguntar para saber leer entre líneas. 100%, 100%. Dentro de, ¿no?, de este superpoder, ¿qué es lo que para ti nunca puede faltar en una conversación comercial para que tú puedas leer entre líneas lo que realmente significa el mensaje que te están dando? Sí, lo que para mí nunca puede faltar, Raúl, y esto es algo que me gustaría empatizar mucho, o digamos poner mucho en el tapete con la audiencia, es la honestidad y la claridad. De nada sirve cerrar un deal o un cliente que no repite, un cliente que no te recomienda. Entonces, para mí, la honestidad, la claridad y la reputación lo es todo. Es decir, si tú sabes que tu producto en ese momento o la empresa que estás trabajando, lo que sea, no es un match o un fit con, con ese partner o ese cliente, yo soy la primera que te prometo que le dice, mira, yo no tengo la solución a esto, pero lo que sí sé es que incluso, aunque sea mi competencia, Raúl, aunque Ujú. sea mi competencia, yo sé que este problema tú lo puedes resolver o lo que me cuentas a lo mejor merece la pena que hables con tal persona. Y me he encontrado mira, muchísimas veces, muchos ejemplos que te puedo poner de mandarles con la competencia a lo mejor por particularidades de producto, particulares de timings, particularidades y decir, oye, es que me he ganado la confianza, que eso realmente, Raúl, vale mucho más que el dinero. Cuando tú pones tus valores muy claros por encima de una comisión, para mí el éxito, si no está garantizado, estás en el camino casi garantizado. Y eso creo que es muy importante. Honestidad me encanta porque va muy en la línea, ¿no?, del nombre del podcast. Vender humo hoy en día ya no tiene ningún valor, sobre todo por lo que comentas. O sea, al final tú puedes vender a un cliente que potencialmente, si le has sobrevendido, no va a repetir, va a hacer su benchmark y va a comparar con otros competidores y se va a acabar yendo. La estrategia de referir a un cliente a un competidor es arriesgada, pero ahí sí que construyes la honestidad al 100% porque realmente estás jugando, ¿no?, con todas las cartas sobre la mesa y bueno, creo que es un movimiento como muy contundente a la hora de lo que dices tú. Oye, eres un potencial cliente, pero te voy a tratar en base a la mejor solución que te convenga ahora mismo y que yo te pueda dar. Total. O sea, y yo creo que a veces es, Raúl, como todo en la vida, ¿no? Al final, si no arriesgas, no ganas, ¿no? Mm. Y yo, y yo también creo que al final un poco qué ganas ocultando la mejor información, ¿no? Porque es que yo no Claro. le voy a, yo incluso, ¿para qué voy a hablar bien de mi competencia si el mejor soy yo? Entonces, claro, al Ujú. final cuando estás a lo mejor inflado de ego o inflado de expectativas autoconcebidas, ¿no? O sea, yo creo que hay que desmontar todo eso, ir con claridad, entender y decir, vale, o sea, ¿qué es lo que realmente este partner o este cliente me está manifestando? ¿Cómo puedo resolverlo? Y si no lo 100%. puedo resolver, simplemente le voy a ayudar. Cuando tú tienes ese enfoque, lo más probable sea que o bien te refiera a él con otro cliente que sí va a ser tu cliente, o que crees tan buena imagen que nadie pueda decir, esta chica no sabe lo que habla. Y eso va un poco
en lo que te decía, ¿no? Que la reputación aquí lo es todo, Raúl. Yo creo que cuando tú las cosas no las haces bien luego, levantar y ganar credibilidad es casi imposible. Sí, aquí también entra mucho el cortoplacismo versus al largoplacismo, ¿no? O sea, cuando vas empujando porque tienes que cerrar algo para esta semana, para final de mes y demás, a lo mejor pues los intereses no se cruzan y puedes pues justamente dar un enfoque más, menos consultativo y mucho más desesperado que al final, tarde o temprano, se puede acabar descubriendo por parte del Eso cliente es, por lo que comentabas. eso 100% es. de acuerdo. Aquí hemos hablado de victorias, ¿no? Esa victoria que todos recordamos con especial dulzura. No sé si hay algún no que te marcara especialmente. Algún no que me marcara, fíjate, Raúl, que me marcaron muchos, Mm, muchos al inicio, ¿no? Porque cuando tú empiezas esta carrera y vendes a cliente final, porque aquí un poco para la audiencia, ¿no? Al final, tú, digamos, pues puedes vender a un cliente final o vender a través de un partner o hacer una venta indirecta, ¿no? Entonces, siempre cuando la venta es indirecta, los noes duelen mucho menos o quizás son menos frecuentes, pero yo empecé como SDR, ¿no? Y claro, y a lo mejor tienes que hacer el día 50, 60 llamadas y lo que realmente recibes es, no me llames más, no me interesa, no claro, quiero, ¿para qué me estás llamando? Claro, y cuando a lo mejor lo escuchas en un día, pues 2 veces, dices, bueno, no pasa nada, pero cuando a lo mejor lo escuchas 40 veces todos los días, que no te permee y no te afecte tu autoestima o no te afecte tu valor como profesional, cuesta mucho y yo creo que lo sufría mucho al principio, hasta mm, que entendí que uno, no es un ataque personal, ¿no? Dos, las personas están en su infinito derecho de decir lo que piensan y ya está. mm, Entonces he aprendido y esta carrera tan maravillosa y tan dura me ha enseñado a relativizar, mm, no sin sufrir, porque hay que decirlo, Raúl, a la audiencia, es una carrera yo diría que es una carrera que, bueno, que hay que tener mucha resiliencia, sufrir y demandante, sí, sí. es muy demandante mentalmente sobre todo, pero tú una vez logras superar esa barrera del no, en adelante, yo creo que es una gratificación brutal. Y aquí por cerrar, yo creo que tiene mucha relación con lo que comentabas del deporte, ¿no? O sea, al final la disciplina y el alto rendimiento que te da el deporte a la hora de, oye, entreno, llueva, haga sol, haga frío, sea temprano, sea tarde, se vincula mucho después con estos procesos comerciales en los que todos hemos arrancado con un listín de contactos, llamar, 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 recibir más noes que sís y poco a poco vas también montando tu proceso alrededor de las ventas y sobre todo cómo tú te percibes, ¿no? Alrededor de este rol que es sufrido porque cuando te dicen un no, te lo tomas personal, te toca tu ego, después poco a poco, con experiencia vas entendiendo de que están diciendo no a lo que ofreces, al momento en el que lo ofreces, al presupuesto que ellos tienen para Correcto. contratar lo que les ofreces. Hay muchos motivos o muchas variables alrededor que hacen que estos nos poco a poco vayan permeando menos y tú también lo entiendas más como un proceso y no tanto como algo personal. Correcto, de hecho, para mí, y lo diré siempre, ¿no? La constancia vence el talento en casi cualquier competición. Creo que las ventas es un ejemplo claro de ello. O sea, yo creo que la mejor venta no es la que se cierra, sino la que perdura, ¿no? Qué bueno. Y es una carrera de fondo, Ujú. ¿no? Cuando te das cuenta que es así y eres mentalmente fuerte para entenderlo, no, yo creo que tienes, si no el camino en gran parte recorrido, por lo menos la mitad. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Buenísimo, Ari. Pues habiendo roto el hielo, si te parece, pasamos a la siguiente sección. Sí, me encanta. Adelante. Muy bien, Ari, pues vamos a arrancar con esta primera sección y tú ya introducías de que eres de Venezuela, con una formación sólida, entras en el mercado europeo. ¿Cuál fue el primer choque positivo que dijiste, oye, aquí se juega distinto a lo que había visto hasta ahora? Mi primer choque positivo fue cómo en este mercado los procesos y la claridad importa. Es decir, el no vamos, no como vaya viniendo, vamos viendo, que es una frase que nosotros decimos mucho en Venezuela, esa capacidad tan bonita que nosotros tenemos de pivotar rápido, de emocionarnos con las cosas, de ser apasionados, es maravilloso, pero cuando tú lo combinas con un proceso sólido, con un proceso riguroso, con data, con análisis,
te vuelves imparable. Y fue algo que yo detecté. Yo decía, si yo combino todo lo que Venezuela y lo que Caracas y mi Universidad Central de Venezuela y mi colegio me han enseñado, y yo le pongo esa parte técnica, le meto producto, refino aquí, refino allá, yo me vuelvo una máquina imparable. Y así, Raúl, yo lo concebí desde el día uno y tengo estos 8 años a pico y pala. Bueno, como creo que como ya he hablado en ocasiones anteriores, sin contacto, yo comencé desde abajo, con muchas ganas de trabajar, pero con bastantes cosas en mi contra, y aún así lo he sacado adelante. Justamente sobre este cambio, ¿no? Para cualquiera que nos esté escuchando y que haya cambiado de país, el reto, aparte de empezar de cero, es también hacer visible ese valor que tenías en tu, digamos, mercado nativo. ¿Cómo abordaste tú este reposicionamiento de pasar de Venezuela a un mercado europeo en el que tienes que volver, ¿no?, de alguna forma a posicionar tu red y explicar en el contexto europeo quién es Ari y por qué Ari pues tiene este valor, este nuevo mercado? Sí, sí. Yo diría, Raúl, que en mi caso, más que un reposicionamiento, fue un ejercicio interno de autorreflexión y de mucha humildad, ¿no? De decir, vale, ¿cómo comienzo otra vez desde cero? ¿Vale? Y cómo me vuelvo experta en un nicho y no decir yo lo sé hacer todo, sino Ujú, todo lo contrario, yo tengo todo por aprender. Entonces, cuando yo empecé, en vez de decir, bueno, yo lo que voy a hacer, como yo en Venezuela era, como yo en Venezuela tenía, yo hice un ejercicio de decir, vale, yo estoy en cero. Y cuando estás en cero, todo lo que venga es ganar. Y Raúl, yo le diría a la audiencia que cuando tú tomas este punto de vista en tu vida y tú dices, no tengo nada que perder, ujú, de aquí en adelante, lo que venga es ganancia. Entonces, yo nunca vendí a un contacto que yo tuviera previamente. Yo no ujú. empecé en una empresa por un contacto que yo tenía. O sea, yo era en las aplicaciones desde cero, por LinkedIn, y fue una red que creé, o sea, literal, desde los cimientos. Pero yo lo que tenía Ujú. claro era, yo decía, bueno, si yo empiezo, imagínate, o sea, que es lo que yo quería. Yo soy economista, mi mercado natural es finanzas. Entonces, si yo comienzo en fintech y ya después me fui hacia en vez de lending y otros temas más específicos, ¿no? Pero mi objetivo siempre fue partnerships, porque era una venta mucho más consultiva, que yo ya venía con ese background, Ujú. ventas, que lo estaba aprendiendo, y fintech, porque soy economista. Y así, si yo hago estas tres, ¿no? Y comienzo creando esa red desde cero, yo en 8, 9, 10 años, pues de imparable. Y bueno, ya que estoy 8 años después, pero claro, me costó lo suyo, ¿no? 100%. O sea, al final alinear cuáles son todas tus fortalezas y este ejercicio sobre todo es sentarte, pararte y pensar, ¿no? Oye, ¿puedo ir en contra de la ola o puedo ir a favor de la ola? Que es lo que más me conviene, ¿no? Porque a veces este ejercicio de realismo no se hace porque duele, ¿no? Porque al final es un trabajo de mucha introspección, de pararte y decir, oye, si quiero llegar a C, igual no es A, B y C, sino que es A, H, J y después llegas a la C. Así que... Justo, tocaste un punto súper importante, aquí, Raúl, de que yo creo que a veces el dar un paso atrás, ¿no? Y el decir, vale, voy a empezar desde cero, el simple hecho de pensarlo duele muchísimo, porque dice, Ujú. bueno, ¿cómo es decir que yo todos los años que estuve en Venezuela o todos los años de mi carrera voy a Claro. tirarlos a... Claro, lo que pasa es que lo que a veces no se ve en ese momento es, no, voy a refinar aquí y allá porque lo aprendido no me lo quita nadie. Creo que ahí es donde está ese tweak que tú estás viendo, ¿no? Que invitamos a la audiencia a que lo reflexione. ¿Por qué no? Porque hay muchas Aris en España, en Londres, no sé, en Berlín o en Pakistán, pues a lo mejor, ¿no? Con estas mismas inquietudes. Sí, sobre todo la romantización laboral de que la carrera es lineal, ¿no? Que es al final algo que se dice, pero si lo vives cuesta de entender de que, oye, no, el progreso no va siempre hacia arriba, sino que hay veces de que es transversal, no horizontal, o incluso lo que decías tú, para asumir retos mayores en una empresa a lo mejor más grande o diferente o de un sector que tú no has tocado, tienes que hacer un receso para volver a aprender todas esas habilidades que necesitas para seguir adelante. Así que muy bueno el tema. Aquí también algo que comentaba, tú eres un perfil internacional porque has trabajado en empresas portuguesas, americanas, inglesas, irlandesas y actualmente en una francesa.
¿Cómo Wow, se sí, navega qué este, locura, este cambio cultural? qué ¿Cómo se locura. navega este cambio cultural sin perder, digamos, tu estilo profesional? Que es al final el Fíjate que... que no lo había pensado. A ver, me dejas un poco, wow, has hecho tu investigación. Me da un poco porque eso, ¿no? Quien te escucha de Irlanda pasa por Francia, después se va pues a Londres, al Big Ben, no sé, claro, suena un poco. eh, yo te diría de cómo lo navego, Raúl, y la realidad aquí es, yo cambio la forma y no el fondo. Es Ujú, decir, ¿cómo decide a lo mejor, y un poco con el respeto de las generalizaciones y de las etiquetas, ¿no? Porque yo creo que, por supuesto que hay excepciones siempre, pero hablando del factor cultural que nos enriquece tanto, ¿no? Pero imagínate a lo mejor que vas a una negociación con un británico, ¿no? Entonces a lo mejor es un proceso mucho más formal, ¿no? Es mucho más formal, es mucho más riguroso, es mucho más con data. A lo mejor te vas a un proceso con un americano y está quizás más enfocado como en el revenue, ¿no? Como que, bueno, dime rápido por qué esto es para mí y qué puedo ganar aquí y si me conviene seguir o no. Entonces quizás uno más enfocado en procesos, otro más ujú, enfocado en resultados. Al final, por ejemplo, Portugal y Francia, hay una parte relacional allí muy importante, una parte de, claro, oye, de a lo mejor de francés a francés, quizás es más fácil que de una venezolana a un francés, pero te das cuenta luego que no es tan así, que para lo que para ellos es importante es que tú entiendas, que tú empatices, que tú comuniques, que haya claridad, transparencia. Entonces, al final yo creo que es un poco más, realmente es un poco más de lo mismo, solo que la forma como se traslada es distinta. Y yo creo que le damos, y de nuevo Raúl, demasiado peso al pasaporte. Creemos que el pasaporte nos define, creemos que el acento nos define y la realidad es que al final todos queremos una solución a nuestro problema, todos queremos claridad, todos queremos que no nos vendan humo y eso no viene atado a un acento o a un pasaporte. Yo no te niego que cumplía un poco y a veces hasta me hacía daño porque decía, ¿cómo yo voy a lograr mover este deal adelante con mi inglés? O sea, que claro, que se me nota, es que, o sea, es que yo digo hola inglés y se nota que no soy de allí. Dice, vale, pero ¿cómo yo voy a hacer con esto, no? Y la realidad es que el cliente o el partner no busca perfección, busca ujú, claridad. 100%. Entonces, cuando tú pones de un lado el de dónde vienes y, y te enfocas en el valor que aportas, es un cambio de juego. Y al final esto que comentas me recuerda un poco a la frase de que el lenguaje sirve para comunicar cuando ambas partes quieren comunicarse, ¿no? Por lo tanto, es un puente más que a lo mejor un obstáculo, porque si realmente hay el interés, el motivo, el valor, la solución, te acabarás comunicando, ¿no? Mejor o peor, en el sentido de más nativo o menos nativo, para que al final todo vaya adelante. Así que me quedo con el mensaje de no cambiar el fondo, sino la forma. Correcto. Dentro de todas estas internacionalidades, ¿no? Estas nacionalidades de las empresas en las que has trabajado, no sé si has cambiado o qué cambio ves cuando vendes en mercados que no son el tuyo de origen, es decir, vendiendo a portugueses, a franceses, a irlandeses o a ingleses, ¿hay algo en común? ¿Hay mucha diferencia entre ellos? No sé si una palabra o un adjetivo que defina a cómo se vende en cada mercado. Sí, sí. No sé si tendría un adjetivo para cada uno, pero lo que sí te diría, Raúl, es que la preparación ujú, juega un punto a lo mejor con más peso que la improvisación, vale, ¿no? Cuando tú al final estás en tu país, imagínate tú, Raúl, pues estás en Barcelona, ¿no? Entonces ya te sientes un poco pez en el agua y quizás ahí un poco se pierde uno en los detalles. ujú, En cambio, cuando a lo mejor tú vas a venderle a un británico o a un francés, quieras o no, prestas más atención a esas pequeñas cosas. Entonces pues haces una investigación mucho más profunda, revisas en LinkedIn, la empresa, cómo está conformada, si han levantado capital. Entonces, esa preparación te hace despuntar en las reuniones. ¿Por qué? Porque es como, esta chica se ha tomado el tiempo de averiguar todo esto. Entonces tú
¿qué hago yo, Raúl? Yo convierto una debilidad en una ventaja. Es decir, yo digo, vale, yo sé que si esta persona está acostumbrada, a lo mejor, porque es el día a día, a lo mejor está en Irlanda, ¿no? Imagínate tú, en Dublín, ¿no? Y a lo mejor, pues, con los que habla, a lo mejor 8 de cada 10 me lo invento, a lo mejor están también en Dublín. Entonces llega una persona con un acento nuevo, yo a lo mejor le hablo de su ciudad, le hablo de la mía, le digo, oye, es que yo vi esto en LinkedIn que haces tal. Entonces tú, cuando tú sacas a una persona un poquito de lo que está acostumbrada, generas impacto y te haces memorable. Cuando tú te Mm. haces memorable, esa conexión se hace mucho más potente. Y yo la verdad es que yo juego mucho ese juego, ¿vale? Y yo creo que es una jugada que es bastante ganadora o a mí por lo menos me ha ayudado mucho e invito a la gente a que lo ponga en práctica. Que bueno, o sea, al final generar interés y diferenciarte del resto, ¿no? Del monoplanismo para de alguna Claro. forma, pues sí, poder avanzar de una forma más ágil, más amistosa, más cercana y un poco lo que comentabas de la honestidad, ¿no? Que también yo creo que eso también te facilita o te abre las puertas a esa conversación más honesta porque estás hablando de a lo mejor tratando temas más personales o menos formales desde el principio. Justo eso. Buenísimo. Por cerrar esta sección, Ari, en una frase, alguna barrera que la gente pueda creer que existe a la hora de cambiar de país por la parte profesional y que en realidad tú hayas visto que no es así. Sí, diría en una frase el creer que te van a juzgar y la gente está demasiado enfocada en sus propios problemas como para preocuparse por los tuyos Vale. y preocuparse por lo que tú crees que van a pensar. No es tan así, Raúl, no es tan así. Nos quedamos con esta frase para pasar a la siguiente sección. ¿Te parece, Ari? Sí, por supuesto. Pues Ari, conociendo tu bagaje, ¿no? Y toda tu experiencia internacional, vamos a hablar ahora del tema, ¿no? Del episodio, de los seguros, de este producto, ¿no? Que a veces es opaco, poco transparente, genera cierto incluso rechazo por esta letra pequeña y un poquito lo que estás haciendo tú ahora mismo con esta parte de seguros integrados para que las empresas pues, ofrezcan mejores ofertas para sus clientes y que en este caso los usuarios, todos nosotros, pues también tengamos una mejor experiencia a la hora de contratar estos seguros. ¿Te parece? Sí, me encanta. Pues como ya introducía, a veces los seguros van de la mano, ¿no? De pensar en la letra pequeña y a ver por dónde me van a engañar o me van a meter alguna cláusula que está fuera de lo que me han explicado. ¿Cuál sería y por qué crees tú que se sigue esta percepción sobre los seguros tan vivo? Yo creo, Raúl, que se sigue con esta perspectiva, ¿no? Todavía, o esta percepción, porque el lenguaje de los seguros es el lenguaje del riesgo, Ujú, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes tanta complejidad, ¿no? O digamos, hay tanta data detrás, hay tanto compliance detrás, tanta regulación detrás, hacérselo entender a las personas con contratos tan complejos es es realmente casi imposible, ¿no? Entonces, no es que los seguros sean complejos como tal, es que muchas veces, o sea, desde nosotros mismos o digamos desde el propio sector, la forma como se comunica no es de la forma más sencilla y las personas no lo entienden. ujú. Yo creo que eso es lo que pasa realmente y que por supuesto son sectores considerados bastante tradicionales, en donde antiguamente, ya no, por suerte, hacía falta demasiada documentación y que realmente para realmente poder, imagínate, una reclamación tomaba a lo mejor semanas, quizás meses. Esto Claro. ha cambiado, pero claro, tantos años siendo así, pues la gente se ha quedado con eso. 100%. Si pudieras, un poquito rompiendo la lanza a favor, borrar Sí. algún estereotipo injusto sobre este sector, vamos a hablar de algo positivo antes de entrar más en detalle de la percepción más generalista, ¿cuál sería? Diría que son aburridos, porque esto es lo que siempre, o sea, tú escuchas la palabra seguros y ya tú ves que hay como un bajón, ¿no? O sea, ¿Vale? tú ves ya que la cara de la persona se encorva, ¿no? Se le baja la mirada, se le borra la sonrisa, ¿no? Y claro, y lo que quizás no saben es que a lo mejor tú, existe un seguro, por ejemplo,
que es el seguro pues del clima, ¿no? Que a lo mejor tú pues te vas a comprar pues o vas a buquear unas vacaciones en Mallorca y es pleno verano y que si llueve, por ejemplo, te indemnizan automáticamente sin reclamación. O Ujú, sea, tú sabes la paz mental que a ti te da de que tú sabes que tú te vas a tus super vacaciones para Mallorca o a Ibiza, donde sea, y que si te pasa algo, te cubren. Entonces, no necesariamente es el seguro del hogar, o el seguro del coche, o el de responsabilidad civil. Hay tantas otras cosas, Raúl, que hacen nuestra vida más fácil, que yo ujú. creo que está la parte de la evangelización y hacérselo ver a la gente. Dentro de toda esta capa, ¿no? De los seguros, al final, a nivel de lo que comentabas, están de alguna forma financiando riesgo, ¿no? Hipótesis o futuro, Sí, eso es. incertidumbre. ¿Qué debería saber alguien que nunca ha entendido bien cómo funcionan los seguros? Que los seguros no están hechos para no pagar, como se dice por ahí, ¿no? Que bueno, realmente yo tengo un seguro, a ver, pero claro, cuando me pase esto, realmente no me van a pagar, ¿no? O sea, sino que están hechos realmente para que cuando las cosas no salen según lo previsto, sea un plan B. Ujú, Entonces, si realmente lo ves así, ¿no? O sea, te das cuenta que la paz mental, Raúl, muchas veces no está reflejada en un modelo o no está reflejada en una póliza, y ahí está la parte de las aseguradoras de hacerle entender a la gente de, oye, yo soy tu plan B, ujú. ¿no? Así que sí, me quedo con eso. Y tú trabajando dentro del sector, ¿no? Y viendo las tripas, ¿es alguna verdad incómoda que hayas visto del sector que solamente eso entiendes cuando trabajas desde dentro? Sí, quizás hay una verdad incómoda que es así, que hay demasiados jugadores en medio, Raúl, y de que cada uno a lo mejor tiene su propio sombrero, ¿no? Pues está a lo mejor el de underwriting, está pues el de riesgos, está el de legal, está que sí que es verdad que pasa en todas las empresas, pero digamos que en la parte de los seguros hay que subir un nivel, ¿no? Porque al final es el mercado del riesgo, de las hipótesis, del pasa o no pasa. Entonces, todo esto se vuelve un poquito más riguroso, lo cual hace que la velocidad del partner o del cliente muchas veces no vaya de la mano de las Ujú, aseguradoras tradicionales. vale. Insisto, está cambiando, pero todavía no va al ritmo de fintech. No va al ritmo, a lo mejor, que el cliente está acostumbrado, a lo mejor, pues con un Revolut, ¿no? O uno no es así. Ujú, 100%. Hablando justamente de tecnología, vamos a hablar ahora de seguros integrados, ¿no? Que es al ¿Sí? final lo que estás haciendo tú actualmente a Lo través que de la hago, sí. tecnología, abrir la oferta de seguros a muchas empresas. ¿Cómo le explicarías a mi abuela de una forma muy cercana y entendible qué es los seguros integrados, ¿no? El embedded insurance. Sí, yo le diría a mi abuela, a ver si me lo entiende, ¿no? Pero yo le diría que es incluir un seguro en donde el cliente lo necesita sin papeles y sin complicaciones. Es decir, yo voy a comprar un vuelo en Iberia, ¿vale? Yo contrato un seguro y si mi vuelo tiene más de 2 horas de retraso, te pago. Raúl, tan sencillo como esto. Y lo que muchas veces no se ve, ¿no? Es que es realmente la facilidad, ¿no? Que desde el punto de vista del usuario, que es tan sencillo como un clic, ¿vale? Y ya está. Nada, tan sencillo como un clic, Raúl. O sea, si al final es incluir seguros, ¿no? En empresas o productos que En no empresas son. que no son aseguradoras, Vale, correcto, vale. correcto, que no son aseguradoras, pero esto puede ser, te puse el ejemplo que yo creo que es bastante claro, ¿no? Con Sí, claro. Iberia, pero, por ejemplo, puede ser, imagínate que la gente, para que la gente lo entienda, ¿no? Pues en un Amazon, ¿no? Imagínate, pues yo compro un televisor que a lo mejor de garantía tiene 3 años, pero gracias a un seguro puedes extender esa garantía hasta 5 años, ¿no? Si ese seguro no existiera allí, pues bueno, te tienes que comer tus 3 años. Mm. Gracias a esto se extiende hasta 2 años más. Y así, Raúl, pues puedo ponerte muchísimos ejemplos de productos que son aseguradores y que la gente ni siquiera es consciente que hay un seguro ahí atrás. Eso somos nosotros. Justamente el sector, ¿no? De empresas que no son aseguradoras que empiezan a ofrecer seguros está creciendo muchísimo.
¿Cuál crees que es el problema clave o el problema real que resuelven y por qué está esta oportunidad, ¿no? de hacer que empresas que no lo son pasen a también ser como empresas aseguradoras a través de tecnología? Me estás haciendo una súper pregunta que no hay una única respuesta o un solo camino, pero yo lo que te diría es, o algo clave es decir, bueno, ¿cómo puedo retener más a mi cliente? Ujú. ¿Cómo puedo incrementar el valor en mi oferta? ¿No? Y lo que hablamos un poco, Raúl, tantas veces en eventos que juntos hemos ido y tal. O sea, Sí. ya eso de que mi cliente se busque la vida no es una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a los mismos ejemplos, ¿no? Si yo soy Iberia, ¿vale? Yo sé que mi cliente tiene muchas preguntas. ¿Y qué pasa si el vuelo se cancela? ¿Y qué pasa si lo cancelo yo? ¿Y qué pasa si llego tarde? ¿Y qué pasa si el vuelo no llega? ¿Y qué pasa si llueve y se suspende? Son dolores, son preguntas que el cliente tiene. Y si tú le dices, tranquilo, ¿no? Tranquilo, que si llega más de 2 horas tarde, hasta te doy un acceso a un VIP lounge Ujú. o te indemnizo. Mira, tranquilo, si yo vendo, si soy una empresa que vende experiencias o tours, ¿no? Y llueve, te indemnizo. Para ese partner, ¿no? O sea, es una estrategia clara o sea, oye, de convierto más, ¿no? Doy razones a mi cliente para que clique y compre y además de eso se siente mucho más protegido, incremento mi ticket medio, ¿no? O sea, porque ahora le ofrezco algo más y, por supuesto, yo también incremento mi revenue. Entonces, es un modelo claro de win-win-win, ¿no? Que bueno, que las empresas lo ven que haya con más claridad y que realmente el mundo del seguro, Raúl, para no extendernos mucho más, yo creo que es tan amplio como empresas en el mundo. O sea, es que es súper amplio. Me encanta y lo relaciono mucho con lo que ya hemos hablado alguna vez. Yo estoy en el sector bancario financiero y yo creo que al final quien tiene la relación con el cliente es quien va a acabar ganando. Yo mi teoría es de que en 10 años los bancos van a ser Starbucks, Amazon, Apple, todos Correcto. aquellos que de alguna forma no han construido a través de otros productos y otras verticales esta relación con el cliente, han creado esta tribu donde el cliente de alguna forma ama, ¿no? A la marca y donde se sienten cómodos, pues a lo mejor gestionando sus finanzas, sus ahorros a través de ellos. El embedded insurance también pues tiene mucha relación con el embedded banking, ¿no? Que al final es justamente eso, cómo empresas no bancarias pueden empezar a ofrecer productos bancarios, así que mucha similitud con el sector que ahora estás llevando. Justo, y estamos al final en una época de un cliente súper exigente, Ujú. de un cliente que lo quiero todo en el aquí y en el ahora, y que mientras más fácil me lo pongas, más probabilidades tengo yo de irme contigo, y además realmente tengo acceso a tanta información, ¿no? Que si yo tengo un único proveedor o una empresa que le compro, o que soy parte o lo que sea, ¿no? Y esta persona me ofrece un 360, porque no, es que no me voy ni a molestar, ¿no? Porque si me lo pone fácil, ¿para qué tomar el camino difícil? Y es que es así. Y yo creo que es algo que, bueno, que las empresas han entendido. Y un poquito en base a esta oportunidad que comentas, Ari, ¿qué es lo que te encuentras tú más desafiante hoy en día, ¿no? De estar vendiendo estos seguros integrados para empresas. Sí, lo que más me encuentro es el hacerles que el que entiendan, ¿no? Y el comunicarlo, ¿no? De una forma que se tome como prioridad o como, oye, si no actúo ahora, estoy perdiendo una oportunidad de conectar mejor con mi clientela, de incrementar pues el ticket medio, retener más usuarios en mi plataforma, generar ingresos extra y no verlo como me gustaría y sería bueno que en algún momento, o sea, como el que el partner proactivamente quiera ser el primero, ¿no? O que entienda de que, oye, de que realmente hay una oportunidad afuera y de que, claro, o sea, si no la tomas, pierdes ventaja, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido de urgencia, Raúl, yo creo que es la parte más compleja y también la mente interna, Raúl, porque a veces también siempre hablamos de cara de nuestra casa para afuera, pero lo que pasa también puertas adentro, ¿no? Que también que la misma,
ejemplo, que el de producto, pues que el de compliance, que el de tecnología entienda pues el tamaño de lo que estamos hablando y el tamaño de la necesidad del partner. Yo creo que muchas veces también se tiende a subestimar, ¿no? O a no darle la prioridad que requiere el partner y a ir a la velocidad a lo mejor que él espera también. Ujú. Fíjate que hay algo muy bonito y muy jodido a la hora de vender innovación, que al menos bajo mi punto de vista es que estás desbloqueando potencial, ¿no? Para clientes, para Exacto. empresas, para el caso que sea, pero que cuesta mucho explicarlo, ¿no? O dar ejemplos o de alguna Totalmente. forma ganar esa confianza. No sé si a ti te sirve, pues a lo mejor en base a ejemplos de lo que comentabas, ¿no? Pues oye, empresas de viajes, pues el caso que comentabas de Iberia, o de alguna forma ejemplificar o bajarlo a tierra para que esta educación no sea tan teórica y realmente los potenciales partners, los potenciales clientes y empresas se suban a la ola de una forma más rápida y más ágil que de costumbre. Mira, Raúl, el bajar a tierra para mí no es opcional, sino obligatorio. No, es decir, o sea, yo, las máximas pruebas que yo tenga sobre la mesa de que esto funciona y de que los players lo están haciendo y de lo que realmente con data, con business cases, con usa, con modelos sí, con casos de uso, no Ujú. con modelos de negocio. Mientras mientras más se haga, mejor. O sea, y yo creo que aquí está también la habilidad de nosotros como partnerships managers, ¿no? De, de realmente hacerle ver al partner con ejemplos tangibles de lo que pueden lograr en 6 meses, en un año, en 5, ¿no? Y de las expectativas, alinearlas, ¿no? Eso solamente puede lograrse con ejemplos. O sea, es que yo creo que es un camino que sí o sí hay que tomar. 100%. Es algo curioso porque es al final eso, vendiendo innovación cuesta mucho conseguir la confianza de ese primer partner, ¿no? De ese primer cliente que confía en ti. En el momento que ese primer cliente, si es sobre todo si es grande, ¿no? Este primer partner, si es grande, confía, el resto vienen como de la mano. Yo tengo la experiencia hace unos años, ¿no? Vendiendo en el sector del retail, de la electrónica de consumo. La primera colaboración fue con MediaMarkt. En el momento que cerramos esa primera colaboración, que duró muchos meses hasta que se materializó. Después vinieron pues IKEA, Leroy Merlin, la parte de retail de la Caixa, o sea, una retaila, ¿no? de otros jugadores que un poco esperaban a ver, oye, si les había contactado previamente, pero no confiaban hasta que, digamos, tienen un ejemplo claro e incluso no un ejemplo de un competidor, que es algo curioso, ¿no? Como a veces la mente humana es no confía hasta que alguien confía y después, ¿no? Todo. Correcto. No, y bueno, ese FOMO, ¿no? El que tanto se habla, ¿no? Oye, el de me estoy quedando por detrás, ¿no? Es No me decir, quiero perder la fiesta. Sí, y no sí. me quiero perder la fiesta. Entonces, claro, eso pasa cuando otro competidor tira para adelante, pero claro, es a lo que a lo mejor venimos hablando un año, o unas semanas, o unos meses, me da igual, pero claro, no lo ves hasta que otro lo hace, ¿no? Yo creo que también es un poco ahí la naturaleza humana y de también de ser audaces y de usarlo pues a nuestro favor y decir, mira, vamos a sacar toda la data posible de este partnership, nos tenemos que equivocar, hacerlo rápido, pivotar para, oye, para tener las mejores métricas posibles y usar esto pues como referencia para muchos otros que vean en el futuro. Totalmente. En esta línea que te comentaba, en mi caso fue en su momento todo lo que es el sector de la electrónica de consumo. No sé si ves tú dentro del sector de los seguros integrados algún subsector que estés aprovechando esta oportunidad y de que tú ya hayas visto, oye, ya tengo casos probados de que tiene mucho potencial implementarlo para tus clientes. Sí, realmente, Raúl, no veo solo uno, veo muchos. Veo ¿Vale? en el sector retail, por ejemplo, veo igual, ¿no? A lo mejor, pues, o sea, lo que hablamos de las garantías, ¿no? A lo mejor, oye, ¿por qué dar 3 años cuando quizás puedes dar 4 o 5? ¿Por qué dar uno cuando a lo mejor puedes dar dos? O, Ujú. o imagínate, por ejemplo, seguros contra roturas, ¿no? Por ejemplo, cuando sí, o sea, si vendes incluso equipos que son a lo mejor hasta para niños, ¿no? O sea, es algo que ya se hace. Lo que pasa es que yo sí que creo que falta falta que más partners y que más players se unan a la ola, ¿no? Luego, por ejemplo, en travel. O sea, en travel o sea, es un segmento brutal porque realmente cuando tú vas a viajar, o
son demasiadas cosas las que pueden pasar, pero hablamos desde un seguro médico de intoxicación, un seguro, el típico seguro médico de viajes, pero hablamos también de seguros de cancelaciones o hablamos a lo mejor de seguros paramétricos de clima o de retraso o incluso pérdida de equipaje. O sea, tú sabes realmente cuántos productos o realmente cuánta salida tiene esto y a lo mejor te encuentras con muchas empresas que a lo mejor se plantea uno o a lo mejor no tiene ninguno. Entonces, yo, o sea, yo lo veo realmente en todos lados, en fintech también. Ujú. En fintech también veo lenders muchísimo. Oye, estoy a lo mejor no sé, ofrezco financiación, ofrezco Buy Now, Pay Later, no sé, anticipo de efectivo a comercios. Si a lo mejor si le damos esa seguridad al comercio de que si se no puede pagar por algún evento medible, nosotros pues le cubrimos esa factura, ¿no? O le cubrimos la espalda. O sea, tú sabes cuánto incrementaría la confianza Ujú. o los ratios de respuesta y de conversión de un lender que ofrece una protección adicional. Sería brutal, Raúl, y realmente nadie lo está. Se hace, pero y yo creo que parte de lo mismo, no hay conocimiento de qué productos aseguradores, ¿vale? Pueden cubrir esta necesidad. O sea, saben que hay un problema, pero no sé cómo resolverlo y bueno, y para eso está Ari y Raúl, ¿no? Para ayudar a esos partners a resolver sus problemas. Sí, que al final estás añadiendo una capa de servicios por encima de lo que es el core, ¿no? De esta empresa, Justo. que tiene 100% de margen, porque lo comentas al principio, el mundo de los seguros es un mundo de riesgo, por lo tanto, no el 100% de los seguros que se pagan se activan, por lo tanto, hay una capa de beneficio, ¿no? Empresarial que Eso se es. pueden llevar los clientes, los partners, y en este caso, todo esto a través de ofrecer un servicio más cercano, más complementario y más genuino para sus clientes, por encima de lo que ya ofrecen. Entonces, sí que es realmente un 360. Aquí un poco Eso yo creo que por mala praxis de lo que es el sector asegurador convencional se percibe a lo mejor, ¿no?, un poco de rechazo, pero justamente a través de tecnología es lo que está permitiendo mejorar, ¿no?, el mensaje, cómo se dice, cómo se comunica y cómo se posiciona, pues al final un producto que al final está para lo que está, que es cuando lo necesitas, que estés cubierto. justo, y que lo que logramos al final con en vez de insurance, ¿no? Es acercar estos productos a la gente que ni siquiera sabían que existían o que si sabían que existían era con papeles, con burocracia, con llamadas, con emailings. Entonces realmente justo cubrimos ese gap. Claro, y las oportunidades es un negocio, yo creo que, bueno, creo que es bien sabido, ¿no? Que es súper, con unos márgenes altísimos, ¿no? Y sí, yo creo que aquí es donde está esa oportunidad y yo invito a la gente bueno, a que lo valore y se sumen a esta ola porque al final es un producto financiero, al final, Raúl, ¿no? Y eso es importante que la gente también lo sepa y lo vea así. Ari, llegamos al final de esta charla. Siempre cierro con un par de preguntas atípicas, un poco para dejar a la audiencia con una sonrisa. ¿Sí? En tu caso, me gustaría preguntarte, oye, imagínate, vamos a hacer ejercicio de imaginación, si los seguros fueran una persona, ¿qué tipo de relación sentimental tendrías tú con ellos? Wow, cuando dices qué tipo de relación sentimental, perdona, pero es que aquí yo ya colapsé. ¿Serían amigos? ¿Serían enemigos? ¿Serían amantes? Un poco cómo lo percibirías si los seguros fueran una persona que los caracterizara. Sí, sí, yo te diría que serían de esos amigos que no hacen ruido al principio, pero que se quedan. ¿Vale? Y yo creo que esas relaciones son siempre las que más perduran en el tiempo. Buenísimo. Difícil la pregunta, me quedo con la respuesta que es muy buena. Sí, no, la verdad que la pregunta me ha dejado, yo dije, pues, wow, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y pasando a la última, si mañana tuvieras que vender, oye, cualquier cosa del mundo, ¿qué producto elegirías y por qué lo venderías bajo tu punto de vista bien? Si tuviera que vender, fíjate que yo, más que, más que un producto, yo lo que haría sería, además que yo creo que se vendería solo, pero porque creo tanto en esto, yo vendería algo, no sé qué, no es algo que me he planteado así,
pero quizás sería algo relacionado con el bienestar, Vale. con el deporte Ujú, y que ayude a las personas a ser un poquito mejor cada día. Y yo creo que, y yo creo que esa industria para mí es 100% el deporte o 100% lo relacionado con la alimentación sana, por ujú, ejemplo, porque al final es algo, Raúl, que no va en el tener, sino en el ser, ujú. ¿no? Y cuando tú eres, el tener pasa siempre a un segundo plano y es una consecuencia y no causa. Así Claro, que eso para mí sería, ahí sí diría, bueno, aquí soy un pez en el agua. buenísimo. Pues nos quedamos con esto, ¿no? Vender bienestar para una mejor salud mental y espiritual y personal, ¿no? Y física. Ari, gracias por aceptar la invitación. Creo que ha salido una charla súper completa. Hemos tratado todo tu bagaje internacional y hemos profundizado, ¿no? Un poco en el tema de los seguros. Así que no sé si te queda algo por decir. Bueno, la verdad es que, Raúl, no me queda más que agradecerte por, bueno, por haberme invitado, por haber pensado en mí. Y yo creo que lo que más me gusta de esto es que sea un inicio para que muchas personas y mujeres, sobre todo, porque hay que decirlo también, somos una minoría en la industria, ¿no? Una minoría, pero que cada vez nos hemos ganado un espacio y un respeto y que cada vez seamos más las personas que creamos que es posible y que, como se dice, ¿no? Yo creo que el pasaporte no tiene el peso que muchas veces le damos y que está en nosotros tomar la adversidad como ventaja. Buenísimo. Pues nos quedamos con que el pasaporte no te define. Así Por que supuesto que muchísimas no te gracias. define. Muchísimas gracias, Ari. Dejaremos tu detalle en los detalles de la tarjeta, un poquito por si alguien quiere escribirte o saber un poquito más de seguros integrados. ¿Te parece? Por supuesto, y encantada de responder todas las dudas y preguntas. Siempre Buenísimo. abierta. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y que estés Muchísimas bien. gracias, Raúl. Gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.